Bueno, saludos, mi nombre es Duvernay Londoño Restrepo, soy estudiante del programa de Ingeniería de Sistemas y en este caso del curso de microcontroladores y microprocesadores. Este video es la sustentación del laboratorio número 2. Hoy vamos a mirar qué se nos pide. Son dos ejercicios. El primero consiste en censar la humedad y la temperatura del ambiente usando un sensor de TH11. Este muestra los valores en un display de 16×2 y se deben cumplir unas condiciones que son: si la temperatura es menor a 15 grados, se enciende un LED verde. Si la temperatura está entre 20 y los 28 grados, se enciende un LED amarillo. Y si la temperatura supera los 30 grados, se enciende un LED rojo y se enciende un ventilador. Este ventilador solo se puede apagar hasta que la temperatura sea menor o igual a 20 grados. Además, se debe mostrar el display cuando se encienda el motor y cuando se apague el motor del ventilador. Y adicionalmente, cuando la humedad esté por encima de 60, se debe encender un segundo motor y solo se debe apagar cuando la temperatura esté inferior a 50%. Muy bien, vamos a ver el circuito. Este es mi circuito. Aquí tengo el PIC, un PIC 16F877, que está configurado para que el puerto B sea la salida para mostrar el mensaje en el display. Aquí estoy conectando en la entrada y la salida de entrada del oscilador, un cristal y dos capacitadores. Aquí el master clear, la conexión, la fuente de energía, y estos pines de aquí del puerto de los he configurado como salidas digitales. Entonces este puerto R0 es el puerto que me permite la lectura del TH11, que es el sensor de humedad y temperatura, y estos 5 puertos de aquí, el D2, D3, D4, D5 y D6, son los puertos de salida. Los 3 primeros son puertos de salida para encender los LED rojo, amarillo y verde. Este puerto D6 es para encender el motor cuando la temperatura está por encima de 30, y este D7 es para encender el motor cuando la humedad esté por encima de 60. Bien, entonces miremos el código. Como ha mencionado, configuré para que sean los pines B los que sean puerto de salida para mostrar el mensaje en el display, ya que por defecto ellos vienen configurados para que sea el puerto D. Aquí he solicitado las librerías de cabecera y he configurado el micro. Mencioné el cristal que estoy usando de 8000 Hz. Configuré unos pines con unas variables para no volverlos a llamar. Entonces los pines de los LEDs, que es el pin 2 que enciende el verde, el pin 3 que enciende el amarillo y el pin 4 que enciende el rojo. Pues lo enciende y lo apaga también. Aquí he configurado los puertos D, sobre todo para el DTH11, y configuré el puerto D6 para asignar para el ventilador D, el motor que enciende el ventilador cuando la temperatura está alta, y el pin D6 o puerto D6 que enciende el motor cuando la humedad está alta. Muy bien, aquí configuro los pines del puerto D que me van a permitir la conexión entre el PIC y entre el DTH11. Aquí he configurado en esta variable mensaje 1 y mensaje 2 lo que va a mostrarse por pantalla. Aquí he configurado también unas variables como enteros de un bit, que son estas variables van a tomar el valor censado por el DTH11 para mostrar la temperatura junto con la parte decimal, y la humedad junto con la parte decimal. Aquí
Aquí hay dos funciones, el start signal y el check spawn, que son funciones para la respuesta del DT11, y para tomar sus valores uso esta que está aquí en Real Data. Muy bien, vamos a minimizar estas dos. Y aquí está mi función principal. Inicio entonces el LCD para que este se encienda, limpio la pantalla con esta función, +F, y este bucle infinito entonces he programado que llame a esta función para medir la lectura del DTH11. Si hay una respuesta, entonces del sensor va a tomar los bits que ya mencioné y los va a guardar en las variables que había declarado en la cabecera. Entonces el de la humedad, el decimal de la humedad, el de la temperatura y el decimal de la temperatura con la función readData. Y si hay digamos un problema de lectura, es decir, está por fuera de la lectura, va a salir aquí un mensaje en la pantalla que va a decir que hay error de lectura. En caso contrario, es decir, que si hay una lectura, entonces me va a decir si todos estos pines se están leyendo, y al confirmar que se están leyendo, pues va a mostrar en esta matriz, me va a decir en dónde va a mostrar el valor de cada uno de estos bytes que ha sido convertido con esta operación aritmética, ya que el valor del byte no me muestra la temperatura ni la humedad real, sino que toca pasarlo o convertirlo. Imprimo aquí el valor de grados centígrados. Muy bien, y configuro que esos mensajes me salgan en la fila 1, columna 1, y el segundo mensaje en la fila 2, columna 2. Los mensajes que ya habíamos configurado aquí. Mensaje 1 y mensaje 2. Muy bien. Luego las condiciones que has mencionado, y es si el bit 1 de la temperatura, que es el número entero, está por debajo de aquí 16, o sea que está de 15 hacia abajo, me pone en alto. El pin que configuré como verde lo pone en alto, o sea que va a encender el pin. Y si no es así, o sea que está 16 hacia arriba, pues va a coger el pin verde y lo pone en bajo, o sea que apaga el pin. Si ese mismo byte está entre 19 y 29, o sea en 20 hacia el 28, va a coger el pin que configuré como amarillo, lo va a poner alto, lo enciende. Caso contrario, lo pone en bajo, lo apaga. Si la temperatura está por encima de 29, o sea de 30 hacia arriba, entonces va a coger el pin que declaré como rojo, lo va a poner alto, lo enciende. Va a salir en el display el mensaje de que se encendió el motor. Lo va a mostrar por pantalla. Limpio la pantalla, luego le digo que me muestre ese mensaje. Y en caso contrario, que la temperatura sea inferior a 30, o sea 29 hacia abajo, pues va a coger ese pin rojo, que el pin que declaré como rojo, lo va a poner en cero y lo va a apagar. Además, cuando ese mismo byte esté por encima de 29, configurado en un if aparte, que encienda el ventilador poniendo en alto el pin que declaré como ventilador. Lo puse acá aparte porque hay una condición especial, y es que el LED rojo se va a apagar cuando el byte esté por debajo de 30, o sea en 29 hacia abajo, pero en cambio el ventilador se debe apagar es cuando la temperatura esté inferior a 21, o sea 20 hacia abajo. Ahí es cuando el pin declarado como ventilador se pone en bajo, se apaga, y salió un mensaje en el display diciendo que el motor está apagado. Bueno, y esto es para mostrar el mensaje en pantalla tanto de temperatura, humedad, como de que el motor está apagado. Finalmente, si la humedad relativa está por encima de 59, o sea de 60, el pin que declaré como ventilador de humedad se va a poner en alto, se enciende, y en caso contrario de que esté por debajo de 50, el pin que declaré como ventilador se pone en bajo, o sea 0, se apaga. En caso de que la lectura no sea efectiva o no se pueda dar, va a mostrar aquí el error de lectura, y si no hay respuesta del programa me va a decir que no responde, si no responde el sensor me va a mostrar este mensaje en el display. Muy bien, vamos a
a Proteus. Entonces pongamos a simular nuestro circuito. Muy bien, vemos acá que está sensando la temperatura en 29 grados centígrados y en 59 grados centígrados. Pues ahí no tiene que hacer nada porque no se cumple ninguna de las condiciones. Dijimos que la temperatura tiene que estar entre 20 y 28, menor a 15 y bueno, mayor a 30 para que haga algo, y la humedad mayor a 60. Muy bien, entonces miremos acá. Si subimos, aquí está en temperatura, si subimos la temperatura hasta 30 o más, se enciende el motor. Este es el motor de la temperatura, del ventilador de la temperatura, y además se enciende el LED rojo. Muy bien, si se disminuye la temperatura por debajo de 30, se apaga el LED rojo, pero el motor sigue encendido hasta que la temperatura sea inferior a 20. Pero hay una condición, y es que si la temperatura está entre 20 y 28, pues se enciende un LED amarillo. Este LED amarillo se apaga solamente cuando la temperatura es inferior a 20. Bien, y además se apaga el motor del ventilador que baja la temperatura. Muy bien, y la otra condición era que si la temperatura era de 15 hacia abajo, se encendía un LED de color verde, que es este que está acá. Muy bien, y con la humedad, dijimos aquí está en 59, que si esta subía hasta 60, se debía encender el motor que prende el ventilador para el control de la humedad. Pero aquí este no se debía apagar hasta que la humedad no estuviese por debajo de 50%. Aquí está en 49 y ya se ha apagado el motor. Listo, muy bien. Tenemos la simulación.